Buenas tardes, hermanos, Dios los bendice. Les pido de favor que abramos nuestras Biblias en el Salmo 119, versículos 97 al 120. Salmo 119, versículos 97 al 120. Vamos a dar lectura de pie como reverencia a la palabra del Señor. Y dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo te he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Gracias, hermano. Tomen asientos, por favor. Todos hemos pasado por momentos de gozo, de alegría, de victoria en la palabra del Señor. Y creo que en esos momentos es fácil alabar al Señor y decirle gracias. Gracias por lo que me das, gracias porque me has sanado, gracias porque bendices a mis seres amados. Mas, sin embargo, hermanos, no estamos exentos de estar expuestos a pasar por momentos difíciles, en donde la aflicción, la carencia, la enfermedad suelen ser difíciles para enfrentarse. Sin embargo, hermanos, el día de hoy yo quiero invitarlos a que reflexionemos en una pregunta. Aquí el punto importante es saber cómo vamos a enfrentar esta adversidad. ¿Cómo es que enfrentamos los momentos difíciles? Y déjenme decirles, hermano, que solo tenemos dos respuestas. La primera es con Dios y la segunda es sin Dios. Con Dios, hermanos, haciendo conforme a su perfecta voluntad, guardando esperanza en nuestros corazones porque Él tiene preciosas promesas para nosotros, gozándonos en su palabra y agradeciéndole, hermanos. ¿Por qué? Porque estos momentos de dificultad, de aflicción, nos llevan a estar más delante de los pies del Señor y a pedirle y a rogarle que sane a ese ser amado, que provea en esa necesidad y nos lleva a meditar en sus estatutos y nos lleva también a vivir en santidad. Pero si decidimos vivir sin Dios, hermanos, en donde hacemos lo que creemos que para nosotros es lo mejor y entra nuestra carnalidad y esa lucha entre la carne y el espíritu, y escuchamos malos consejos de amigos que aparentemente pues nos quieren, pero que nos llevan a actuar de manera arrebatada y por impulso. Y esas cosas pues no son agradables ante Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros somos peregrinos y aquí en este mundo estamos nada más de paso.
No estamos aquí para hacer y agradar al hombre, sino para agradar al Señor Todopoderoso. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de 3 bendiciones que tenemos por parte de la palabra del Señor, que son sabiduría, fidelidad y discernimiento. La primera bendición la encontramos en el Salmo 119, versículo 97 al 104, y decíamos que es sabiduría. Sabemos que la sabiduría es la correcta aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Es la forma en que nos conducimos día tras día. Si nosotros actuamos con sabiduría, vamos a ser conforme a la perfecta voluntad del Señor. Y esta bendición empieza con la letra número 13 del alfabeto hebreo, con la palabra Mem, que significa fuente de agua inagotable. ¿Cuál es la fuente de agua inagotable para nosotros, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es fuente de agua inagotable y es fuente de vida eterna. Dice en el Salmo número 119, versículo 97, vean qué hermoso empieza, con esta expresión de gozo empieza el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esta, hermanos, es una oración que está en presente y por lo tanto es un gozo y es una alegría que está presente todo momento delante del salmista. Cuando amamos a algo o a alguien, ¿por qué lo amamos? ¿Porque lo conocemos o porque no lo conocemos? Porque lo conocemos. Aquí claramente el salmista nos deja ver que conoce quién es Dios, que sabe qué es lo que Dios le puede dar y por eso le ama tanto y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esa ley que nosotros debemos de seguir día tras día para vivir y que está aquí en la Biblia, pero para eso hay que leerla, ¿verdad? Y dice en la segunda parte de este versículo, todo el día es ella mi meditación. La palabra meditación significa reflexión profunda y continua, es progresiva, es poco a poco. Y es un ejercicio espiritual, estruendo, que requiere de compostura de mente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros andamos en las cosas del mundo, tenemos una forma de pensar, una forma de ver, una forma de hablar y de dirigirnos para con los demás. Pero cuando ya conocemos de la palabra de Dios, va existiendo una compostura de mente y nos va haciendo reflexionar de diferente forma. Ya no vemos las cosas con los ojos solamente terrenal, ya vemos las cosas de manera espiritual y como tal tratamos de actuar. Entonces, la meditación es provechosa, hermanos, y evita las respuestas necias, porque a veces nosotros queremos actuar conforme a lo que nosotros queremos, a lo que nos conviene, a lo que nos gusta. Pero pues no siempre debe de ser así, porque Dios es perfecto y Él tiene otros planes para nosotros en ocasiones. Dice el versículo número 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí el salmista está haciendo una comparación entre la sabiduría que él tiene con la sabiduría que los enemigos tienen. Y nos deja ver que él es más sabio que sus enemigos, pero hay una razón que está aquí implícita en este versículo. ¿Cuál es la razón? Que sus mandamientos siempre están con él. Si los mandamientos del Señor no están con nosotros, no vamos a poder tener la sabiduría que nosotros quisiéramos. ¿Cuántas veces no hemos pedido al Señor, dame sabiduría para tomar una decisión en el trabajo, para con un problema que tengo con mis hijos? No sé, hemos pedido sabiduría, pero creo que a veces no sabemos qué es sabiduría. Entonces, recordemos que esa palabra, hermanos, es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Y dice después, aquí en el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay 4 puntos muy importantes que rescatar de este versículo, hermanos. Número 1, que tenemos un libro de la ley, que es un libro que nos dejó Dios y que debemos de meditar en él de día y de noche todos los días de nuestra vida y que debemos de guardar y hacer conforme a lo que dice porque solamente así va a prosperar nuestro camino. Vean, 4
puntos importantes que rescatamos de este pequeño versículo. Dice el versículo número 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Nuevamente el salmista hace una comparación, pero ahora sobre el entendimiento entre él y sus enseñadores, entre él y sus maestros. Hay un dicho mundano que dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y a veces sí es cierto. En este caso nos deja ver el salmista que dado a que él siempre está meditando en la palabra del Señor, ha logrado tener mayor sabiduría que sus enseñadores. Y eso es posible. Y yo creo que ese es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Si bien es cierto que pone maravillosos y grandes maestros delante de nosotros, es con ese propósito, de que también nosotros sigamos instruyéndonos en su palabra para que en determinado momento podamos expresar a otros ese mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿no? O en este caso de los que no conocen de la palabra de Dios. Dice el versículo número 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus testimonios. Nuevamente hace una comparación, pero ahora entre los ancianos y entre él, el salmista. Y nos dice que ahora él ha guardado los mandamientos del Señor y que también por eso nuevamente le ha dado entendimiento, más entendimiento de la palabra del Señor que a los ancianos. A veces decimos que cuando una persona tiene cierta edad, es una persona adulta mayor, no sé, unos 60, 70, 80 años, decimos que es una persona con experiencia y que probablemente pudiera tener más experiencia y sabiduría que nosotros, hablando de las cosas de Dios. Pero no siempre es así, hermanos. A veces a los papitos que tienen hoy en día pequeñitos, ¿verdad? Chiquitos de cuna, si desde muy pequeñitos los empezamos a instruir en lo que son las cosas de Dios, al rato el chiquito cuando tenga 15 años, créame que va a tener la inteligencia respecto a la palabra de Dios y como consecuencia la va a poder aplicar con sabiduría a su vida. Pero si no hacemos eso como padres de familia, pues obviamente, probablemente el pequeñito pues va a encontrar otro tipo de amistades que lo van a llevar y lo van a jalar a dirigirse a caminos que no deben de ser, ¿no? Entonces, aquí la invitación pues es para los padres de familia, para que desde muy pequeñitos, que sus hijos son de cuna, pues los instruyan en las cosas del Señor. Dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Por qué contuvo sus pies de todo mal camino, hermanos? Para guardar su palabra. ¿Y qué es guardar la palabra del Señor? No es ponerla en una cajita, ¿verdad? ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Obedecerla, llevarla a cabo en nuestras vidas. Eso es guardar la palabra del Señor. Contuvo sus pies de todo mal camino, es decir, que reprimió. Probablemente él estaba siendo tentado por ciertas cuestiones en su vida que no estaban bien delante de los ojos del Señor, pero él, con el objetivo de guardar su palabra, reprimió y detuvo esa acción en aquel entonces. Dice el pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tómese cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que decir basta a nuestro yo carnal. Nuestro yo carnal tiene que morir y tenemos que dar lugar a nuestro yo espiritual, a nuestra vida espiritual. Dice el versículo 102, no me aparte de tus juicios, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Aquí nos deja ver claramente que el maestro por excelencia es Dios. Y que gracias a que Dios fue su maestro en aquel momento, pues Él no se ha apartado de sus juicios. Él sigue a pie de cañón, está ahí presente, siempre firme, obediente, con amor y rectitud a las cosas de Dios. Dice el Salmo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vean qué hermosa comparación hace el salmista respecto a lo que es la palabra de Dios. Sabemos todos que el sabor de la miel es dulce, ¿no?
pero dice que es más que la miel a mi boca. O sea, la palabra de Dios es más dulce que la miel a su boca. Eso quiere decir, hermanos, que debemos de gozarnos con la palabra del Señor, no sufrirla, porque Dios nos ha dejado sus mandamientos para gozarlos, para vivir en ellos, en esperanza. Dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Quiere decir aquí, hermanos, que para que nosotros podamos darnos cuenta de cuáles son los mandamientos de nuestro Señor, tenemos que leer su palabra. Y luego entonces vamos a obtener inteligencia. Y a través de la inteligencia vamos a conocer a Dios, vamos a saber quién es, qué es bien y qué es mal delante de sus ojos. A eso se refiere la inteligencia. Entonces, en conclusión, hermanos, para esta primera bendición, los invito a que mantengamos una estrecha comunión con Dios por medio de la meditación de su palabra todo el tiempo, porque sólo así tendremos de su sabiduría e inteligencia para hacer conforme a su perfecta voluntad. Y la invitación también es a que nos gocemos en la palabra de Dios y a que no la suframos y esperemos en sus promesas. La bendición número 2, hermanos, la encontramos en el Salmo 119, versículos 105 al 112, y es fidelidad. Esa es la segunda bendición. Y entendemos que la palabra fidelidad viene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o a la fe. Y esta es una característica de quien es leal hacia algo o hacia alguien. Entonces, esta segunda bendición empieza con la letra número 14 del alfabeto hebreo, que es Nun, que significa vida. Y ya sabemos que nuestro Señor Jesús es fuente de vida eterna. Después dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta oración, hermanos, está en tiempo presente. Eso quiere decir que es de alguna manera permanente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un versículo que la mayoría de nosotros hemos escuchado y que entendemos que la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, pudiéramos comparar de alguna manera, es como si fuera una lámpara nada más aquí, ¿no? A lo que podemos ver a nuestra cercanía. Pero conforme vamos meditando y profundizando en el entendimiento de la palabra de Dios, es como si se volviera una antorcha enorme en la que ya no solo alumbra nuestro entorno a 1 metro, por así decirlo, sino a grandes distancias, ¿no? Eso es lo que hace una antorcha. Y dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos de 5 al 7, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, de todo pecado, ¿no? Entonces, para que nosotros seamos agradables delante de la presencia de Dios, hay que tener esta lámpara del Evangelio delante de nosotros. Dice en el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. He aquí la lealtad del salmista, hermanos. Y digo que es una grande lealtad del salmista porque está haciendo una doble afirmación. Está jurando y a la vez está ratificando, está confirmando que va a guardar los justos juicios del Señor. ¿Y esto por qué lo hace? Porque definitivamente la fidelidad que él tiene para con las cosas del Señor es íntegra, es total, es al 100%, por no decir el 200%, ¿no? Entonces, hay una doble afirmación de conservar la palabra de Dios porque hay una grande certeza de lo que son las promesas del Altísimo para con el salmista. Dice el versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Aquí podemos ver, hermanos, que el salmista se encontraba en problemas, rodeado de impíos, de perseguidores, de gente que le acechaba,
Y definitivamente el estado emocional en el que él se encontraba, pues estaba por los suelos. Dice, afligido estoy en gran manera. Pero vean qué hermoso cuando él le pide, vivifícame. Pero vivifícame no para que yo tenga un gran ejército y vaya y ataque a mis enemigos y los mate. No. Vivifícame conforme a tu palabra, Señor. O sea, está pidiendo de la voluntad de Dios, no de la voluntad del salmista. Y entonces, hermanos, cuando estamos en tiempos de aflicción, seamos fuertes. No hay que rendirnos. Sabemos que a veces vivimos situaciones muy difíciles y muy complicadas, pero yo no sé cuál sea el motivo por el cual a veces pasamos estas circunstancias. Lo que sí sé, hermanos, y de lo que sí estoy segura, al igual que el salmista, es que contamos con un Dios omnipotente que todo lo puede. Y que gracias a eso podemos confiar en Él, porque Él vive, porque su palabra es verdadera y es justa. Entonces, esperemos con paciencia a tener la respuesta de nuestro Señor, porque la paciencia, hermanos, nos fortalece. Generalmente cuando pasamos por momentos de aflicción es cuando más buscamos de nuestro Señor. Cuando estamos en momentos de gozo, de alegría, sí, no digo que no, digamos gracias Señor por lo que me das, por lo que me brindas con mi familia, por tu sanación, ¿no? Pero normalmente le buscamos más cuando estamos en tiempos de aflicción. Entonces hay que ser pacientes para que nuestra fortaleza sea fortalecida por parte del Espíritu Santo, porque sabemos que Dios siempre está ahí, hermanos. Después dice en el versículo 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, que te sean agradables los sacrificios de mi boca. Una ofrenda de gratitud por parte del salmista hacia Dios, las alabanzas y las oraciones. Señor, deseo de verdad que todo esto sea agradable delante de ti. Cuando nosotros alabamos a Dios y oramos a Dios, esperamos que Dios escuche nuestras oraciones y que responda, ¿no? Y también esperamos que estas oraciones, que no siempre son para pedir, que a veces son para agradecerle a Dios, que también sean agradables para Él. Porque nosotros, hermanos, como seres humanos, pues no le podemos dar nada a Dios como tal, ¿verdad? Pero creo que sí podemos ser agradecidos, y agradecidos de muchas maneras, y en este caso el salmista pues agradece a través de las alabanzas y a través de la oración. Dice el versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Aquí, hermanos, veíamos en el versículo 107 que el salmista estaba pasando por momentos de aflicción y le pedía a Dios que le vivificara. Y ahora en el versículo 109 nos dice que su vida está de continuo en peligro, o sea, sigue en momentos de aflicción, pero no se ha olvidado de su ley. No dice, ya me cansé, Señor, ya no puedo más con esta aflicción, me voy, me retiro. No dice, mas no me he olvidado de tu ley. Eso quiere decir que la fidelidad del salmista sigue latente, sigue presente delante de Dios. Y esa es otra invitación que tenemos para el día de hoy. No darse por vencidos cuando estemos en momentos de aflicción. Clamemos a Dios con todo nuestro corazón, porque de Él tenemos esperanza. Y dice en el Salmo 119, versículo 110, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Veamos nuevamente cómo el salmista está siendo atacado por los impíos, por sus enemigos, pero sin embargo nuevamente rectifica que no se desviará de sus mandamientos. Esa firmeza nuevamente, esa fidelidad que el salmista nos deja ver a través de estas líneas, de estas palabras, nos debe reconfortar a nosotros, porque esto quiere decir que desde tiempos atrás el Señor viene obrando en su palabra. Y así como lo ha hecho con el salmista, que lo ha levantado, que lo ha vivificado, segura estoy que el día de hoy el Señor lo va a vivificar a usted, hermano.
No tengamos dudas de que el Señor es fiel. Seamos más bien constantes y permitamos que su palabra nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu, que vivifique nuestro espíritu para resistir la adversidad, y entonces no seamos presa fácil cuando vengan los momentos de aflicción. Dice Efesios 4:14, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y esto solo va a pasar, hermanos, si somos firmes delante de la presencia de Dios y si creemos y guardamos sus promesas en nuestro corazón. Dice el Salmo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad, hermanos. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para ser beneficiarios del gozo de la presencia de Dios, porque ella nos dio esa gran herencia. Ella dejó esa herencia de sus testimonios para siempre en su evangelio. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Perseverar, tomar esa herencia y hacerla nuestra, hermanos. Vivirla con intensidad, con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque eso se contagia, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando estamos platicando con alguien que está triste? Obviamente, pues sí, nos aflige, ¿no? Y nos llega a tener el sentimiento de la empatía, de sentir esa tristeza que está sintiendo en ese momento la persona. Pero también cuando estamos platicando con alguien que se goza en la palabra del Señor, ¡wow!, nos contagia, ¿no? Nos contagia su alegría, su entusiasmo, esa fe con la que esa persona nos habla de la palabra de Dios. Entonces vamos a contagiar a todos los que podamos de este gozo de la palabra de Dios, hermanos. Dice el versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Cumplir los estatutos del Señor. ¿Cuándo? Siempre, de continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que el Señor decida venir por su preciosa iglesia o hasta que Él nos llame a su presencia. Vamos a continuar con la bendición número 3, que va de los Salmos 119, versículos 113 a 120. Y la tercera bendición es el discernimiento, hermanos. Y el discernimiento es la realización de un juicio para diferenciar la verdad entre el bien y el mal a través de la Sagrada Escritura. Eso es el discernimiento, amados hermanos. Y esta par de versículos comienza con la letra 15 del alfabeto hebreo, que se llama Samek, y que significa soportar o apoyarse. ¿En quién nos podemos apoyar? En Dios. Él es una columna que nunca se va a derribar, hermanos. Y dice en el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. A Dios no le agrada el hombre con doble moral, el hombre tibio. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Porque no se puede amar la palabra de Dios sin aborrecer el mal, hermanos, y mantener un temor santo y reverente delante de Dios y delante de sus juicios. Tenemos que amar su ley, como dice en la segunda parte de este versículo. Dice, aborrezco a los hipócritas, más amo tu ley. Y volvemos a lo mismo. Para amar la palabra de Dios hay que conocerla, hay que meditar en ella, hay que profundizar en ella, porque si no, no la podemos amar. Y entonces sí la leemos, sí la escuchamos, pero nada más por encimita, ¿no? Y aquí lo importante es profundizar en ella para poder amarla con intensidad. Dice el Salmo 119, versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Quién es nuestro refugio? Y solo en Él podemos esperar. La palabra de Dios es la única fuente de esperanza, hermanos. Así es que no dudemos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Dice en el versículo 115, apartaos de mí, malignos,
pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Vean con qué sabiduría el salmista les pide a los malignos que se vayan, que se aparten de él, porque él ya tomó una decisión con sabiduría. ¿Y cuál es esa decisión? Guardar los mandamientos de Dios. Y de igual manera, joven, el día de hoy te invito a que tú hagas lo mismo. Segura estoy que en tu escuela, en tu vecindario, con tus amistades, siempre habrá gente que nos guíe y nos impulse al camino del mal. Pero en ti está el guardar y el perseverar en los mandamientos de Dios. Porque recordemos que sus mandamientos se obedecen, se siguen, no se cuestionan, hermanos. Entonces, joven y adolescente también, ustedes están en una edad en la que las influencias son muy fuertes y a veces con el objetivo de que nos sintamos o se sientan, ya me quiero poner como parte de los jóvenes o los adolescentes, ¿verdad? Con el objetivo de que ustedes se sientan parte de un grupo, acceden a la petición de hacer cosas indebidas. Entonces, aquí al único grupo selecto al que ustedes deben de pertenecer es a los hijos de Dios, porque solo en Él van a encontrar la llenura en su corazón de todo lo que ustedes necesiten. Todo lo que el mundo nos puede ofrecer, hermanos, es pasajero. Y sí puede ser agradable en su momento, pero al final de cuentas se termina, es finito. Mas las promesas de Dios son total y absolutamente infinitas y verdaderas. Dice en el versículo 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame. ¿Susténtame de dónde? De tu palabra. ¿Para qué? Para que yo no quede avergonzado de mi esperanza. Sosténme, Señor, conforme a tu voluntad. No la voluntad nuestra, no la voluntad del salmista, porque la nuestra y la del salmista es imperfecta. Porque sin Él morimos, hermanos. La Biblia dice, susténtame de tu palabra, Señor. Aquí está la palabra del Señor, pero no nada más porque nosotros agarremos este libro, lo tengamos abierto en casa, vamos a obtener de ese rico alimento espiritual del que requerimos. Hay que leerla, hermanos, para que entonces podamos discernir su palabra y podamos tener ese entendimiento al que Dios nos llama. Dice el versículo 118, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. La palabra hollaste significa humillar, pisotear y despreciar. Y esto, hermanos, es lo que va a pasar a todos aquellos que se desvían de los caminos del Señor, a todos aquellos que en su necedad optan por tomar la decisión conforme a lo que ellos piensan, conforme a lo que ellos creen y no conforme a lo que la voluntad de Dios nos lleva y nos guía. Entonces, fíjense qué hermoso es nuestro Señor, que nos deja ver lo que va a pasar en caso de que no se obedezca a su palabra. Aquí nos está hablando de una causa y de un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que serán pisoteados, que serán humillados y despreciados. ¿Y esto por qué? Porque se desvían de su palabra. Porque a veces hay personas que piensan que son muy astutas y triunfan, pero porque esa astucia es falsa. Son engañosos, son hábiles para engañar, hermanos, para conseguir cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente a nuestro alrededor que tiene mucho dinero, que siempre le va bien a pesar de que pues no es una buena persona? Y no es que estemos juzgando a nadie, porque el único que juzga es nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo vemos, ¿no? Y a veces para nosotros sería fácil decir, pues mejor hago como mi vecino o como mi amigo, porque no hace las cosas como debe de ser, pero le va bien, tiene dinero, tiene pues todo, no le hace falta nada. Y a lo mejor físicamente sí, buena ropa, carros, lujos, pero ¿qué tal
su vida espiritual? ¿Qué tal su sentir, su pensar? Ha de haber grande carencia, hermanos, porque generalmente a veces así pasa. Entonces, pues hay que actuar conforme a la palabra de Dios para que no seamos pisoteados, humillados o despreciados, hermanos. Dice el versículo 119, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Aquí nuevamente nos ratifica cuál será la consecuencia de todos aquellos que se desvían de los estatutos del Señor. Dice que como escorias los hará consumir a todos. Y una escoria es algo o alguien que no merece ninguna valoración positiva, ya que resulta mala, resulta dañina, vil. Y aquí nos hace un llamamiento a guardar los mandamientos de Dios, porque son ordenanzas, hermanos. Los mandamientos de Dios no son opción, son ordenanzas y hay que seguirlas y hay que vivirlas. Dice el versículo 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se ha estremecido y de tus juicios tengo miedo. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, este miedo o este temor del que estamos hablando en el versículo 120 es precisamente esto, aborrecer el mal y hacer reverencia a las cosas del Señor. No es un miedo que realmente sea malo, sino es un miedo o un temor reverente a las cosas del Señor. A veces cuando tenemos que tomar cierta decisión, que sabemos que puede ser buena o no delante de los ojos de Dios, como que sí pasa a veces, ¿no? De que nos empezamos a sentir como que incómodos porque sabemos que cierta decisión no está bien, pero que quizá estamos a punto de hacerla. Pero entonces, aquí es cuando viene esta lucha espiritual, ¿no? Este temor de Dios, de ser reverente y de respetar a su palabra y de respetarlo a Él, porque si respetamos su palabra, lo respetamos a Él. Y esta es la reverencia a la que nos están llamando. Concluimos, hermanos, hemos escuchado 3 bendiciones de la palabra de Dios. Sabiduría, que es la correcta aplicación de la palabra en nuestra vida. Fidelidad, que es la cualidad relativa a la lealtad o la fe. El discernimiento, que es la capacidad de realizar un juicio para diferenciar la verdad entre el bien y el mal a través de la Sagrada Escritura, no a través de lo que yo pienso o a través de lo que yo creo. ¿Cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida? Les comparto 3 puntos. Número 1, vivir con temor a Dios, con reverencia a Dios, con respeto a Dios, por gratitud a su grande amor. Número 2, mantenerse fieles esperando en la respuesta de Dios, sin importar cuál sea nuestra aflicción, porque en Él siempre hay esperanza y todo lo que viene de Él es bueno. Aunque a nuestros ojos esté mal, aunque a nuestros ojos esté fea la cosa, hermanos, todo lo que viene de Dios es bueno. Y número 3, conocer lo bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios para hacer conforme a su perfecta voluntad, siempre, hermanos, siempre, todos los días de nuestras vidas. Los invito a que nos pongamos de pie, hagamos una oración en agradecimiento al mensaje que Dios puso en nuestro corazón el día de hoy. Pidámosle a nuestro Dios que tengamos la sabiduría, la fidelidad y el discernimiento de su palabra todos los días de nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta tarde porque por medio de tu precioso Espíritu Santo tú has permitido que en este día se comparta este pasaje para mis hermanos, en el que la sabiduría, Padre Santo, es una de las claves para nuestra vida día a día, mi Señor, porque solamente así sabemos que seremos agradables delante de tus preciosos ojos. Te pedimos, mi Señor, y te rogamos que en todo momento tú nos fortalezcas, que nos permitas ser fieles delante de tu presencia, mi Señor, y que no nos permitas, mi Señor, caer
ante ninguna mala tentación, Padre Santo, y que nos permitas estar siempre fieles delante de ti. Te rogamos, Padre Santísimo, que tú nos des discernimiento de tu palabra, que nos fortalezcas, que nos ayudes a estar siempre delante de ti, pase lo que pase, mi Señor. Te doy gracias por la vida de tu preciosa iglesia Isencoacalco, mi Señor, y te ruego, Padre Santo, que tu palabra llene todos y cada uno de sus corazones y que ellos la puedan vivir y la puedan gozar. Te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.